Reciba un cordial saludo, apreciado tutor. Mi nombre es Giovanni Darío Maceto Romero, pertenezco al CEAT de Florencia, Caquetá. Actualmente nos encontramos en la fase 6, implementar la solución al problema planteado. Vamos a recopilar las unidades 1, 2 y 3 del curso. El siguiente problema del enunciado 1 nos dice que la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional de los amplificadores, tienen un ecualizador de 5 bandas para distribuir las diferentes frecuencias por 3 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 9 ohmios, para la cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabanda de acuerdo a los requerimientos del cliente. El trabajo que nos pide realizar la actividad es diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda. Pasabajas de 0 Hz a 550 Hz, pasabandas 1 de 550 Hz a 1200 Hz y pasabandas 2 de 1200 Hz a 550 Hz. Para el último pasalta sería de 500 Hz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a parlantes a los cuales tienen impedancias de 9 ohmios cada uno. Entonces, para plantear la solución de este problema, en el primer pasabajos nos dice que de 0 Hz a 500 Hz a 550 Hz con una impedancia de 9 ohmios. Entonces, los valores que conocemos son la resistencia, la impedancia de los parlantes, que son 9 ohmios, y la frecuencia de corte, que es de 500 Hz. Vamos a realizar o a implementar un filtro pasabajas. Hallamos la frecuencia de corte con la siguiente fórmula y despejamos la inductancia de la bobina, que es la que no conocemos. Implementamos la fórmula, reemplazamos los valores y la inductancia de la bobina nos da 2.60 milihenrios. Entonces vamos a apoyarnos del software de Multisim para la simulación del mismo. Aquí tengo mi pasabandas con el esquemático. Vamos a simularlo. Y vamos a ponerlo en forma lineal para poder ver mejor la gráfica. Y vamos a quitar la fase. Como pueden ver, tenemos un filtro pasabajas y para encontrar la frecuencia de corte solo basta con poner el cursor en el punto más alto y multiplicarlo por 0.707, que es una constante para hallar la frecuencia del filtro. En este caso nos da 705. Ubicamos el cursor en 705 aproximadamente, más o menos así, y aquí tenemos la frecuencia de corte del filtro, que va desde 0 Hz hasta 549, 550 Hz, como lo indica la guía. Ahora pasamos, aquí tenemos las imágenes, esquemático y la simulación. Ahora pasamos al pasabandas 1, que es de 500 Hz a 1200 Hz con una impedancia de 9 ohmios. Para en este caso vamos a hallar el ancho de banda con la siguiente fórmula. Se reemplazan los valores porque ya tenemos las frecuencias y nos da un ancho de banda de 650 Hz. Luego vamos a calcular la resonancia del circuito en serie con la siguiente fórmula. Reemplazamos valores y tenemos una frecuencia de resonancia de 875 Hz. Dice que la frecuencia de resonancia del circuito en serie se proceden a hallar los valores de la bobina del circuito. Ahorita vamos a hallar la inductancia respecto con el ancho de banda con la siguiente fórmula. Despejamos L de la fórmula y hallamos también la bobina que nos hacía falta. Al obtener los valores de la bobina pasamos a calcular la capacitancia. La capacitancia la calculamos con la siguiente fórmula, con la fórmula de la frecuencia de resonancia, y
Despejamos C en la fórmula y hacemos la ecuación y nos daría un condensador de 1.5 microfaradios. Para este caso milifaradios, perdón. Ahora vamos a hallar el factor de calidad. El factor de calidad podemos evidenciar qué tan efectivo podría ser el circuito. Para este caso se utilizará la fórmula de ancho de banda teniendo en cuenta que la frecuencia del circuito en serie sobre el factor de calidad. Tenemos la fórmula. Aquí vamos a despejar el factor de calidad. Reemplazamos y nos daría una Q o un factor de calidad de 1.34, lo cual nos indica que si es un rango menor a 10, las frecuencias laterales no son simétricas, o sea que por lo tanto el circuito simulado, las frecuencias laterales se desplazarán con respecto al valor teórico, o sea que no nos van a dar los mismos, no nos van a conseguir los mismos valores. En la simulación, aquí nos podemos evidenciar las dos frecuencias, las frecuencias laterales y el ancho de banda en la mitad. Para el siguiente ejercicio es un pasabanda, el pasabanda 2 que va de 1200 Hz a 5000 Hz. Para este filtro se va a desarrollar un ecualizador pasivo. Vamos a calcular primero el ancho de banda con la siguiente fórmula. Aquí reemplazamos los valores y hallamos el ancho de banda. Luego con el ancho de banda vamos a hallar la frecuencia de resonancia del circuito. Reemplazamos los valores y hallamos la frecuencia de resonancia del circuito. Calculamos ahora la bobina. Con la siguiente fórmula despejamos la bobina y hallamos la bobina que es de 376.94 microhenrios. Ahora vamos a hallar también el capacitor. Vamos a despejar la capacitancia y a reemplazar los valores de la fórmula y nos da un capacitor de 6.92 picofaradios. Hallamos el factor de calidad también en la fórmula que nos da una Q de 0,81 y pasa lo mismo, que no alcanza a ser menor a 10 el valor, entonces las frecuencias laterales se van a desplazar, no van a ser las mismas con respecto al valor teórico. La simulación en multisil del pasabanda 2. Aquí tenemos la gráfica. Tenemos la frecuencia de resonancia, que es de, en este caso, ya la tenemos. Y como último vamos a ver un pasaaltas de 5000 Hz con una impedancia de 9 ohmios. Hallar la capacitancia del circuito, primero que todo, con la fórmula que hemos venido utilizando, reemplazamos el valor, despejamos C de la fórmula y hallamos el valor de la capacitancia. Para hallar la frecuencia de corte del filtro, usamos la siguiente fórmula, reemplazamos y hallamos la frecuencia de corte. La frecuencia de corte del filtro pasaalta es de 5009 microhenrios. La simulación, tenemos el esquemático y tenemos la simulación, la foto de la simulación que lo hicimos en multisim para el filtro pasabanda, perdón. Para este caso ya la onda ya nos da al contrario del pasabajas. También se saca la frecuencia de corte en 705, 706, un valor aproximado, y aquí teníamos la frecuencia de corte. Y como los circuitos los hice independientes, ahora aquí quise desarrollar el circuito integrado con todos los 4 filtros, con el pasabajas, con el pasabanda 1, el pasabanda 2 y el pasaaltas. Aquí tenemos el diagrama de Bode con los 4 señales de los 4 filtros. No siendo más por el momento, muchas gracias por la atención prestada.